Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar precisamente de la inflación que en este momento está en Venezuela. Vamos a hacer primero un histórico de lo que ha sucedido a lo largo quizás de los últimos 5 años, tomando en cuenta, por ejemplo, el año 2017. En el año 2017 la inflación comenzó realmente a tomar una fuerza tremenda, ya que cerró con una inflación del 274%, una inflación que era una de las más altas, o era de las más altas que había visto en los últimos 30 años. Pero en el año 2018 el proceso cambió. En el último trimestre del año 2017 comenzó un proceso que nunca había sucedido en Venezuela, que fue el proceso de la hiperinflación. Y justamente en el año 2018, que fue el año más duro en cuanto a la hiperinflación, cerró con una inflación acumulada o interanual de 130.060%, que fue una inflación que realmente causó en la economía, destrozó la economía venezolana, las industrias, todos esos sectores quedaron totalmente afectados. Y bueno, sucedió un impasse que fue muy duro para los venezolanos. Se creó, había ya esas colas inmensas que debemos recordarlas para darnos cuenta de la situación que tenemos ahorita, y un desabastecimiento tremendo. Y todo estos impactos que afectaron de una manera emocional en el contingente de los venezolanos. Entonces, en el 2019 todavía la inflación llegó a 9.500%, una inflación tremenda todavía. En el 2020 baja esa inflación a 2.960, perdón, 2.960%, una inflación todavía altísima. Y en el año 2021 se llega a una inflación de 686%. Y justamente en el último trimestre o en el último cuatrimestre del año 2021 comenzó una bajada de la inflación que causó una buena impresión en el último trimestre del año 2021, y se auguraba que iba a haber un amplio desarrollo de la economía, un avance tremendo de la economía a partir del año 2022. ¿Qué sucedió? Pues, por los efectos, por ejemplo, que hubo en marzo del 2022, que hubo un aumento realmente bastante importante del salario mínimo. No era todo lo que nosotros queríamos, pero podríamos decir que fue un aumento sustantivo que ayudó de alguna manera, causó un impacto emocional bastante interesante y hizo pues que ese desarrollo de la economía avanzara, y una emocionalidad, digamos, por parte de los venezolanos de ver que por fin en los últimos 7 años habíamos roto precisamente con esa caída de la economía. Y eso era una alegría para nosotros los venezolanos. Y quizás hasta el mes de julio del presente año, podríamos decir que hubo un avance donde se presentaba que quizás la economía venezolana podía tener un crecimiento de 15% y cerrar, ¿verdad?, con una inflación, digamos, interanual del año de aproximadamente 70%, 75% interanual. Entonces se podría decir que era bastante sustentable esa situación, y el avance iba a ser bastante importante. Pero a partir de septiembre comienza pues precisamente un avance tremendo del dólar, y es lo que produce ese tipo de inflación, vamos a decir. Fue un avance y después fue una breve caída, vamos a decir, intermensual un avance de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente al mes de octubre, dando la fuente de datos del mes de octubre, todavía noviembre, digamos, el Banco Central de Venezuela no ha señalado los datos. Entonces podríamos decir que tenemos aproximadamente una inflación en lo que va del año acumulada de 120%.
si se quiere, podríamos, haciendo todos estos históricos, ha habido un gran avance y se supone y se tiene ya, de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a los estudios de algunas instituciones competitivas internacionales al respecto, de que Venezuela podría cerrar aproximadamente con un aumento de la economía en un 10%. Quizás la más alta de la región, pero toda una serie de detalles. Y que nuestra economía indudablemente va a tener toda una serie de fricciones que quizás en el año 2023 tiene que, de alguna manera, el gobierno, la política gubernamental, buscar de sustentar, digamos, hacia arriba a través de unas políticas públicas adecuadas, donde verdaderamente ahí tiene que entrar todo el mundo o todas las personas venezolanas que de alguna manera tienen cierta influencia y cierto prestigio y cierta capacidad política, económica, para poder echar hacia arriba a nuestro país. Porque eso es una de las cosas que tenemos que tener. Es decir, es un problema de todos nosotros los venezolanos. Y ahí es donde tenemos que buscar esta solución. Porque tenemos que, para el año 2023, indudablemente, tener una economía que vaya desplazándose, que vaya a seguir creciendo y que además de eso, nosotros los venezolanos tengamos unos salarios dignos, ¿verdad? Y una seguridad social integral y sustentable en el tiempo. En próximos programas seguiremos conversando sobre la problemática venezolana. Muchas gracias por escucharme.